agradecerte la invitación, Iván, dar las buenas noches a la audiencia de tu prestigioso programa del canal universitario, que entiendo llega además a las provincias del departamento. Y bueno, estamos acá para poder conversar de... ¿Cómo ha estado la cumbre? Usted viene de una cumbre, cuando hacen cumbre de justicia, hacen cumbre de movimientos sociales, el sector privado también hace su cumbre, ¿no? Sí, realmente sí. Esto surge debido a la necesidad de hablar de reactivación, hablar de la problemática de todo lo referente al aparato productivo nacional, y en virtud de ello recibimos la convocatoria para estar presentes en este evento, ¿no? ¿Quiénes participan en una cumbre de reactivación del sector privado, promovido por el sector privado? Promovido por el sector privado. Mira, Iván, tú sabes que en el país prácticamente el 80% de las fuentes de empleo están generadas por los privados. ¿80%? Sí. ¿Y qué pasa con Carton Ball, Papel Ball, Envy Ball y EVA, por ejemplo? ¿No están absorbiendo mano de obra importante? Importante no, no. 80% en manos privadas, ¿eh? Por supuesto, pero además tú sabes que en realidad el 18-19% apenas es de generación de empleo a través del Estado, digamos, ¿no? Entonces, mira, el sector privado en sí, bueno, privados son todas las personas que no dependen claro, del Estado. Del Estado, de una fuente laboral otorgada por el Estado. Entonces, privado es un artesano, por ejemplo. Claro. ¿No es cierto? Un emprendimiento pequeño, un personal, por ejemplo. Sí, y tú sabes que la mayoría de los emprendimientos justamente tienen ese carácter, ¿no? Tienen carácter inclusive familiar. Claro. Y es en esa dinámica que prácticamente esta cumbre tuvo la verdad yo digo esa virtud, porque estuvieron presentes sectores de artesanos, por ejemplo, gente que tiene emprendimientos comunitarios. Eso me dijeron, que eran desde los más chiquititos hasta los más grandes, sí, que iban a participar en esta cumbre. Correcto. Pero el tema de aflicción era el tema del contrabando, porque eso está golpeando muy, muy feo, está golpeando muy, muy fuerte en la producción de bebidas, refrescos, la cerveza, por ejemplo, los embutidos, entre otros, estaban muy golpeados con este tema, ¿no? Totalmente, los lácteos también, ¿no? Claro, claro, claro. Pero mira que es una transversal que se ha demostrado que es un problema que afecta a toda la población boliviana y a todos los sectores, a los artesanos también, ¿no? A los textiles, ni que se diga. Cuando vino aquí la licenciada ingeniera Lucía Montalvo, poníamos el ejemplo, cómo luchar contra ese precio de una bolsa de leche de 1 kilogramo en 20 bolivianos en el mercado campesino, ahí en la calle, con la producción boliviana que está sobre los 40 bolivianos. O sea, eso, luchar contra eso es realmente imposible, porque los empresarios privados tienen que pagar por la leche, tienen que pagar el salario, tienen que, no sé cuánta cosa, el tránsito, beneficios sociales, el aguinaldo. Eso realmente es imposible para el privado, ¿no? Es totalmente imposible, pero bueno, de ahí surge la necesidad, la urgencia de atacar este flagelo, ¿no? Lamentablemente, como tú sabes, se han formado comités de lucha contra el contrabando, no solamente en Sucre, sino en varios departamentos, pero lamentablemente no ha habido la efectividad necesaria para poder frenar esta actividad. Y por ello que prácticamente se ha reportado en la cumbre que el contrabando campea en todos los mercados del país, ¿no? Y como te decía, afecta prácticamente casi a todas las actividades sin excepción. Pero había una mesa de trabajo exclusiva para hablar del tema del contrabando. Sí, habían 10 mesas. Ajá. Y una de ellas era esa, pero prácticamente se llegó a hablar en todas las mesas sobre el tema, la repercusión del tema, ¿no? Debe ser transversal, además. Correcto. Pero ¿hay algún tipo de compromiso? Porque
Hablé con usted en repetidas oportunidades, hablé con otra directiva, Paola Álvarez, también en repetidas oportunidades, y el tema era que conformar comisiones, comités para luchar en contra del contrabando, que los lácteos, las cervezas, los refrescos, los embutidos, prácticamente estábamos inundados de mucha actividad del contrabando, ¿no? Es así. Lamentablemente el comité que se formó no tuvo la efectividad necesaria, pero ¿sabes qué fue lo bueno? Que estuvo ahí el viceministro de lucha contra el contrabando, ¿ya? El mayor Vargas, y lo bueno, lo destacable es que estuvo todo el día. ¿Ya? En la exposición que él hizo, prácticamente asumió una medida que la planteamos como Cámara Nacional de Industria, que obviamente va en la línea de las cámaras departamentales, en sentido de asumir, por ejemplo, un tema que para nosotros era importante. Hablábamos de bajar el monto de las 200 UFBs a 10.000 UFBs, de 200.000 a 10.000 UFBs, para poder realizar las intervenciones y todo ello, y considerar que prácticamente, hablando de esos montos, ya se está hablando de contrabando. Porque prácticamente ese techo que se le daba de las 200.000 UFBs ya era muy grande, era ¿no? muchísima plata, Ya. ¿no es cierto? O sea, podían traer un camión y no era contrabando, digamos, ¿no? Correcto, sobrepasaba los 450.000 bolivianos, imagínate, y eso ya es hablar de mucha plata, ¿verdad? Entonces el alcance que se podía dar para que alguien que maneje montos superiores recién considerar ese monto como techo para que se considere contrabando era una aberración, por ejemplo. Bueno, debe haber familias que se dedican a traer unas cuantas bolsas de harina de Argentina y unas cuantas bolsitas por ahí de algunas cervezas y ya está, digamos, ¿no? Claro. Pero debe haber también gente, y aquí no nos tenemos que engañar, que trae en camiones y camiones y camiones, o sea, del contrabando hormiga, que se hace eso en grandes dimensiones, o sea, y eso necesita una lucha efectiva de parte del ejército, la policía, no sé. Totalmente. Los montos son pues diametralmente opuestos, ¿no? Se cree que el contrabando está manejando más de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. En el país. Y es increíble, es más o menos prácticamente casi el mismo monto de dinero que maneja las finanzas. No se equivocó, 3.000 millones de bolivianos, no. No, de dólares. 3.000 millones de dólares. Claro. Realmente esto compromete a un tema delictivo, porque el contrabando es un delito, ¿no? Prácticamente en Bolivia se maneja la misma cantidad de dinero legal e ilegal. Sí, a eso iba. El PIB más o menos está comparado con el contrabando y otro tanto de la producción de drogas en Bolivia, ¿no? Correcto. Y me parece un triángulo por ahí importante. Que además tiene ligazón, ¿no? Por eso que es un tema muy delicado, complejo. Pero además lo que decías, el tema del contrabando hormiga, que también tiene una valoración alta, te cuento, ¿no? Está por encima de los 500.000, por los 500 millones de dólares. Claro, por ejemplo, la internación de bolsas de harina, que eso se hace como hormiga, pero después eso va llenando camiones y camiones, o sea, producto de el contrabando hormiga, digamos, ¿no? Claro, lo uno está conectado a lo otro, ¿no? Correcto, y tú sabes que tenemos frontera con la Argentina, que es la que más nos afecta, la del lado del sur. Del sur, ¿no es cierto? Sí. Bolivia tiene frontera con Brasil, que también se realiza esa actividad. Puerto Suárez debe ser otra cosa que no conozco ahí, pero debe ser importante. Claro, Puerto Quijarro y todo ello, ¿no es cierto? San Matías, todos esos lugares son realmente muy críticos. Y por el otro lado estamos hablando de la frontera con Oruro, Tambo Quemado. Todo ello con Chile. Y luego estamos hablando de la frontera con el Perú, ¿no? Desaguadero, toda esa zona. Desaguadero. Sí, que también es muy fuerte. El tema de Perú. Y seguimos hablando por el otro lado, por más arriba al norte, con la frontera de Beni, de Pando. Otra vez con Brasil, Perú. Correcto. No, pero la internación a nuestra ciudad en ciertos momentos, en la época que no hay, por ejemplo, duraznos por este lado, sí hay duraznos peruanos, o peras, o papas peruanos. O sea, hasta Chirimoya, te cuento. Hasta Chirimoya, sí. Bueno, me acabo de enterar ello. No, sí. Pero
esa producción está afectando al tema de la producción de alimentos. ¿Han notado ello? También, en la papa, por ejemplo, En la papa. es un tema bien complicado, y tú sabes que Chuquisaca, por ejemplo, es el segundo productor de papa en el país, ¿no es cierto? Entonces, por ello tiene una implicancia muy fuerte. Sí. Aquí la gente en el departamento de Chuquisaca, en la parte de los Sintis, está llorando por el tema del precio de la cebolla, o del ajo, o del ají, que ya viene en gran cantidad del lado peruano. Correcto. Pero al final, ¿van a hacer algo las autoridades o no? Sí, es el compromiso del viceministro. Como te dije, ha presentado un programa que, la verdad, por la intervención que personalmente tuve que hacer y decirle que en la mesa esa que realmente el comité no funcionó, y todo ello, que se tiene que hacer el seguimiento, aparte de realizar algunos aportes, como por ejemplo sugerirle que todos los bonos que se dan por diferentes conceptos en el país y los que se fuesen a crear vayan directamente para incentivar el consumo de producto nacional, por ejemplo, fue otro de los aportes que le hicimos, y lo tome en cuenta. Y no se Eso de la billetera móvil, que es buena idea. Es buena idea, porque de lo contrario tú sabes que los otros bonos, incluidos los que se dieron durante el periodo de la pandemia, lamentablemente han ido pues a seguir fomentando el contrabando, increíblemente. Sí, eso me dijo el economista Hugo Siles Espada, el chuquisaqueño, que trabaja en la CAINCO también, de La Paz. Me dijo que estos bonos contra el hambre, bonos que incluso el presidente Arce, llegando, dio un bono de 1.000 bolivianos, han servido para reactivar la economía de China, de Perú, de Argentina, pero no tanto de Bolivia, porque eso se ha hecho insumos, comprando equipos celulares, alimentos de otros países. O sea, bueno, a la gente le vino bien, pero a las empresas les vino muy mal, ¿eh? Correcto, ese es un análisis muy cierto que además quedó plenamente establecido, ¿no? Bien, entonces ¿la lucha va a ser frontal o no? Tiene que ser. Evidentemente el gobierno, a través del viceministro, el primer argumento que esgrime es que lamentablemente la frontera de Bolivia es muy amplia, que es difícil de tener la cobertura y todo ello, pero la verdad que se tiene nomás que realizar una serie de ajustes en esta lucha. Los mismos artesanos dieron una serie de ideas, de sugerencias. El tema de judicializar el tema también está de por medio. Entonces se van abriendo alternativas, ¿no? Porque imagínate, en Sucre, por ejemplo, en la Fiscalía existen solamente 4 casos por concepto de contrabando. 4 casos. ¿Y eso es mucho o poquito? Nada. Es insignificante, ¿no? ¿Solo 4 casos a nivel de la ciudad? Sí. ¿De la ciudad o de todo el país? Del departamento. Ah, del departamento. De Chuquisaca. 4. ¿Sí? ¿En qué rubros? Justamente creo que es en el rubro de alimentos. ¿Ya? Sí. Y la verdad los otros no conozco. Fue en esto de conformar el Comité de Lucha contra el Contrabando, que obviamente fue convocada a la Fiscalía, y ellos justamente dieron este dato, ¿no? Bueno, a ustedes les tienen que hacer un homenaje, un monumento, algo, ¿no? Porque tienen que pagar impuestos, ya viene el IUE, que se paga a fines de abril, por un lado, viene el incremento, y además el incremento salarial que se tiene que pagar rezagado desde enero. Ya están ahorrando platita para el incremento salarial, que se viene el mes de mayo. Por el momento se están multiplicando más bien los argumentos y la solicitud para que el gobierno pueda, esta gestión, al fin convocar a los 3 sectores involucrados en este tema. Me refiero al gobierno, a los trabajadores y al sector privado, hecho que no se lo ha estado haciendo Iván desde hace bastantes años atrás. No, pero eso casi nunca. Yo recuerdo que cada año dicen los empresarios, hagamos un triángulo, donde el gobierno, los obreros, pero también los empresarios privados, con una participación altísima, donde los empresarios tienen que bajar la cabeza, lo que decidan entre trabajadores y gobierno. ¿Hay un compromiso así? ¿Se van a reunir?
La solicitud nuestra del sector privado a nivel nacional es esa. Solicitud, Sí. pero el gobierno no ha dicho nada. La verdad que no, pero la verdad que este tema ya está tocando fondo, te digo, Iván, porque lamentablemente con todo el problema que se arrastra merced a la pandemia, con este asedio del contrabando, obligaciones que han sido honradas por el sector, como por ejemplo pago de aguinaldos y todo ello, sin haber tenido meses trabajados y todo ello, se van arrastrando, acumulando, llevaron a que la mayoría de los emprendimientos llegue a tomar plata, dinero, de otros ítems. Ajá. Me refiero, por ejemplo, el ítem de materias primas, Claro. a castigar otros ítems para poder cumplir esas obligaciones. Incluso de emplear a otra gente, porque tenemos que crecer un poquito, bueno, 2 trabajadores más, 5, 10, 15 también, se sacrifica ello, ¿no? Se fue dando, pero como te digo, va tocando fondo todo, ¿no? Y de ahí que la propuesta y el encargo nuestro y la solicitud nuestra es de que, bueno, lo primero que se tiene que hacer hoy en día es hablar de cómo preservar los emprendimientos que siguen vigentes. ¿Para qué? Para preservar los empleos que dan estos emprendimientos. ¿Y cómo va en tema de la alcaldía, las alcaldías y la gobernación y las gobernaciones? Porque se fue reduciendo el presupuesto, ¿no?, en la gobernación y las alcaldías en general. En el caso, por ejemplo, de las alcaldías que tenían 1.500 millones de bolivianos, ahora tienen como, digamos, 500 millones, ¿no? El caso de la gobernación es exactamente igual, con reducción del IDH, coparticipación y además. Pero ya se han podido reactivar porque es al sector privado que le van a demandar alimentos para el desayuno escolar, por ejemplo, o la infraestructura, el tema de la Cámara de la Construcción, que ha parado prácticamente porque no ha construido caminos, puentes, aceras, bordillos, etcétera. ¿Cómo va el tema de las alcaldías y la gobernación aquí en Chuquisaca? En Chuquisaca va, mira, más que por una acción de estas instituciones, va todo esto en relación con el tema de salud, entiendo yo. Mientras se ve mejores índices en cuanto va mejorando el tema el panorama de salud referido a la pandemia, evidentemente se nota ya un mayor movimiento, ¿no es cierto? Y como tú dices, ello precisamente está llevando a que haya ya clases presenciales. Ya. ¿Qué lleva eso? Pero ya están moviendo sus presupuestos un poquito, ¿no? Ya, sí, se nota. Qué bueno. Se nota, porque imagínate, los estudiantes que no iban a clases no compraron uniformes, no compraron zapatos, no compraron una serie de lápices, tajadores y todo, seguro que sí, o transporte. No en la misma dimensión que lo hacían antes, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, compraron otros ítems seguramente, y sobre todo megas. Claro. Pero las otras cosas que mueven y multiplican. En 2 años se han debido crecer los chicos, los que eran chicos, ahora son grandes, han tenido que demandar muchos uniformes. Sí. Sí, entonces, ¿te pasó el caso, no? Bueno, veo a los hijos de mi hermano, sí. A mí sí, te puedo contar por experiencia propia. Exacto. Querido Edwin, que sigas bien, gracias por venir al Periodismo que Cuenta, y bueno, a preparar el aumento salarial, a preparar el pago de los impuestos que ya viene, y espero que les hagan un homenaje a los empresarios privados. Que sigas bien, ¿eh?